noches, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este miércoles de perspectiva bíblica. Estamos muy emocionados por estar con ustedes en esta noche. Y bueno, estamos haciendo un experimento con mi hijo, mi todólogo, porque él está haciendo la transmisión desde el Zamorano y yo transmitiendo desde aquí, esta es su casa, desde siempre acá en donde hemos transmitido, pero él por su trabajo que ha estado en esta semana con la brigada, pues está teniendo los controles remotamente. Y allá tenemos a un grupo de personas que nos están viendo también de manera presencial a través de la transmisión. Y en particular quiero saludar al doctor Leonel Contreras, al hermano Wilmer Zúñiga, que están allá en la Casa Misión de Misión Bautista, Médico Dental Internacional, desde donde mi hijo está llevando los controles. Así que nos gozamos de estar con ustedes y que gracias al Señor está funcionando muy bien la transmisión. Obviamente también queriéndoles solicitar su paciencia si en caso en algún momento ustedes vieran ¿cómo se llamaría esto? Algún ruido, alguna interrupción, suspensión de la transmisión. Ustedes nos pueden reportar también allí en donde aparecen los comentarios, si están recibiendo muy bien la señal, si están teniendo alguna dificultad de audio, cualquier cosa, por favor, compártanosla allí desde en el espacio ahí de un comentario. Escribe un comentario. Recordándoles también que por favor compartan esta transmisión en sus redes sociales. Allí en el mismo Facebook usted tiene en la flechita que dice hacia la derecha, usted puede darle ahí compartir y todos los que estén en sus contactos, usted va a poder estar compartiendo esta transmisión. Saludo a los hermanos que ya nos han estado saludando allí en los comentarios del Facebook, a mi hermana Liz, gracias por siempre estar conectada con nosotros y saludarnos allí también. Hermana María Antonia, qué gusto tenerle siempre, le extrañé ayer en la clase del Instituto Bíblico, siempre es bienvenida. Ayer empezamos con el libro de Daniel. No sé, estamos en introducción, así que no se la vaya a perder, hermana María Antonia, la próxima semana que vamos a estar de nuevo en este mismo libro. Veamos, gracias a mi hermana Liz, que dice que lo está viendo muy bien la transmisión y que también la escucha muy bien. Mi hermano Roberto Salgado, también le damos la bienvenida acá a esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. El hermano Johnny Aguilar, bueno, voy a nombrarlo específicamente como lo es también. El pastor Johnny Aguilar también nos está observando desde allá de la Casa Misión, de Misión Bautista. Él es un compañero de trabajo, pero un ministro del Señor, un siervo de Dios que ha pastoreado iglesias y ha sido también usado por el Señor para fundar iglesias, sobre todo allá en el área de La Esperanza, Intibucá, en Honduras. Así que gracias por seguirnos en esta transmisión también, Pastor Johnny. Y a cada uno de ustedes, yo les he dicho que tengo la dificultad en mi iPad. Algunas veces no miro todas las personas que están conectadas, aunque yo quisiera darles la bienvenida de manera muy, pero muy personal a cada uno, pero llega el momento en el que ya se me pierden los nombres de los que están conectados. Así que me disculpan por aquellos que no les menciono por nombre, pero que estamos viendo ahí, ustedes están conectados con nosotros. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor después de una oración, todos juntos. Acompáñenme, por favor. Estamos estudiando un tema en la serie, esta sería la tercera serie que estamos trabajando, elaborando aquí en Perspectiva Bíblica, desde que empezamos la transmisión los días miércoles. Empezamos el primer miércoles de septiembre. Increíble, ¿verdad? Cómo hemos avanzado en el tiempo. El primer miércoles
septiembre y ahí comenzamos una serie acerca de la fe, los fundamentos de la fe o los básicos de la fe. Y terminamos esa serie y comenzamos la serie del fruto del Espíritu. Y estuvimos por 10 semanas estudiando ese tema. Y hoy llevamos la segunda semana en la serie Las obras de la carne. Y tenemos que avanzar poco a poco. Los miércoles está destinado para que no corramos, no desarrollemos el mensaje como que nos llevan corriendo, sino que vayamos bien despacio, atendiendo a la palabra del Señor, como si este fuera un estudio bíblico cerrado con un grupo de personas, pero transmitiéndolo desde acá porque es la oportunidad que tenemos de hacer iglesia en esta época de pandemia. Así que acompáñenme en oración para que entremos de lleno al mensaje de la palabra de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú nos permites de nuevo estar juntos a través de esta transmisión de la página de la iglesia en Facebook y porque la conexión remota a través del internet y a través de esta plataforma nos permite conectarnos como iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está conectado y que juntos podamos estudiar tu palabra, Señor, y de la manera como lo estamos haciendo, permitiendo que tu Espíritu nos llene de su palabra, de tu palabra, para que podamos ser edificados y transformados. En el nombre de Cristo Jesús oramos y recibimos tu bendición. Amén y amén. Comencemos obviamente, porque yo no voy a dejar de hacerlo, ya que esa ha sido una de las orientaciones que hemos tenido como iglesia Ministerios Intimidad con Dios Honduras. El estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios y que durante este año 2021, empezamos el 2020, pero mayormente en este 21 hemos estado dándole énfasis a la memorización de la palabra del Señor. Y comenzamos con nuestro verso lema del año 2021, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya lo dice como yo? Yo estoy tratando de no ver mis notas, no estoy viendo mi Biblia para que junto con usted, estoy viendo la cámara para que usted y yo digamos juntos el versículo y que nos lo vayamos aprendiendo más y más. Lucas 1:6 fue el desafío del mes de enero. ¿Se recuerda? Sí, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. ¿De quién está hablando? Está hablando de Elizabeth y Zacarías. Andaban juntos, andaban justos y eran obedientes a la palabra del Señor, como usted y yo tenemos que serlo. Así que ese fue nuestro desafío del mes de enero. Y en el desafío del mes de febrero estamos estudiando Marcos 14:70b, que es la segunda parte del versículo. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70. Usted está teniendo el versículo en la pantalla como ayuda, como apoyo para que se nos vaya quedando más y más estos versículos. Hoy le voy a dejar que usted repita solo Josué 1:8, que es uno de mis versos lemas. Yo tengo 5 y que usted pues lo diga ahí junto con su familia si nos está viendo en la transmisión. Con todos. Bien. Gálatas 5:22 y 23. ¿Se anima a decirlo conmigo? ¿Sí? Entonces démosle juntos Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso fue lo que hemos venido, eso lo tenemos que decir. 10 semanas de estar repitiendo ese versículo durante ese tiempo. Así que yo le animo a que usted no deje de repetir los versículos que nos estamos memorizando. Estamos entonces estudiando y le dije desde la semana pasada, empecé a estudiar esto y cada vez le decía al Señor, Señor, ¿será que tú nos das la licencia de no hablar de esto? Porque es un tema bastante pesado.
Y si tú me pones a prueba, Señor, así como lo has hecho con otros mensajes, le dije cuando estábamos estudiando el tema de fruto del Espíritu, esta serie hermosa que estudiamos durante 10 semanas, el Señor me puso a prueba en varias ocasiones, lo recuerdo muy bien en cuanto al fruto, el componente amor, amabilidad, fe. Y esa fe me la puso en gran eh, prueba, principalmente en el mes de enero. Y no que no siga siendo probado en ese durante este mes de febrero, sigo siendo probado en eso, pero ahora estudiar las obras de la carne tal y como nos lo presenta la escritura, da su cosita. ¿Por qué razón? Porque bueno, no nos gusta ser probados en todas las cosas. Sin embargo, qué bueno que el Señor nos permite ser edificados y transformados. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas 5:16 y luego, por favor, a Romanos capítulo 7. Yo voy a leer algunos versículos ahí y luego le voy a estar mencionando algunos versículos del capítulo 6 según vamos desarrollando este tema de las obras de la carne, que esta vez estamos en la parte número 2, el segundo mensaje de las obras de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ay, aquí está, mire, y ni siquiera hemos entrado a ese versículo 19 todavía. Vamos a ver cómo vamos para la próxima semana. Yo le cuento al respecto. Pero ¿cuáles son las obras de la carne entonces? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista es más larga, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la base bíblica que estamos estudiando para las obras de la carne. Pero nos hemos ido a una vueltecita para hablar antes de que entremos directamente a hacer la clasificación de estas obras de la carne y que nos demos cuenta cuáles son esas manifestaciones de las obras de la carne para que nosotros podamos asemejarnos más a Cristo. Aquí vamos de nuevo a lo que estábamos estudiando en el lema del año 2021. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Ese es el supremo llamamiento, parecernos a Cristo. Y entonces, si tenemos que proseguir a la meta, y ese es el reto que usted y yo tenemos en el 2021 y desde siempre, y todavía terminaremos el 2021 y seguiremos con esa misma meta, al llamamiento, al supremo llamamiento, y eso es ser como Cristo, parecernos a Cristo. Para parecernos a Él, tenemos que hacer un rechazo total a las obras de la carne. Y para poder hacer un rechazo a las obras de la carne, tenemos que entender cuáles son sus manifestaciones y por qué es que nosotros, aun cuando ya somos nueva criatura, ya Él hizo todas las cosas nuevas, ¿por qué nosotros seguimos insistiendo en esas manifestaciones de la obra de la carne? Para empezar, eso, nuestra tendencia, no solamente porque somos humanos, traemos esa naturaleza pecaminosa. Hemos muerto al pecado, pero todavía no lo sabemos, o al menos algunos actuamos como que si no supiéramos que ya hemos sido muertos a nuestros pecados. ¿Por qué es que en el pasado yo cometí, y en el pasado digo a partir de hace una hora, ese es ya mi pasado, desde hace 5 minutos, ese ya es mi pasado.
Y desde hace un minuto, que ya he estado aquí con usted, pero desde hace, voy a poner de una hora para atrás, de una hora hasta mis edad en la que yo no era consciente de mis faltas, de mis pecados, porque era un niño. Pero desde que empecé a tener conciencia de pecado y de juicio, a partir de ahí y hasta hace una hora, poniéndole, digamos, como un periodo de tiempo, hablándole de mí mismo, ¿de acuerdo? No le estoy hablando de usted, hablando de mí mismo, eh, yo ya conocí de Cristo y yo ya estaba muerto del pecado, pero ¿qué me hacía todavía resucitar al muerto? Es decir, a la carne muerta. Esa carne está podrida porque mi cuerpo está en corrupción y yo necesito mantener crucificada allí la carne y no permitir que haya manifestación de mi carne porque ahora yo soy una nueva criatura. Y en mi caminar en Cristo, yo debo de manifestar el fruto del Espíritu en vez de manifestar las obras de la carne. Pero, ¿por qué es que sucede eso? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué todavía nosotros estamos tendientes al pecado, al error, a la falla? Eso es por lo que dice el versículo 16. No andamos en el Espíritu. Cuando no andamos en el Espíritu, satisfacemos los deseos de la carne. Y eso es lo que tenemos que elaborar poco a poco. En tanto no obedezcamos a los deseos de la carne, permanecemos en libertad. Se recuerda, la semana pasada hablamos acerca de la esclavitud, la libertad, la responsabilidad de vivir en esa libertad. En tanto abandonamos nuestro caminar en el Espíritu, aun cuando sea solo por un instante nada más. Es que, mire, fue en cuestión de un segundo. ¿Le ha pasado? Se siente identificado con lo que le estoy diciendo. Porque, hermanos, yo no estoy inventando las cosas o porque yo me he puesto a vigilar a las personas, a ver cómo actúan. Y veo, ay, miren, aquel vez, ahorita es pecado, cabal, ese es un pecado que está haciendo. Dicho sea de paso, somos expertos en ver el pecado de los demás y no ver el pecado nuestro. Jesucristo lo ponía, nos decía, hipócritas, quítense la viga para poder ver la pequeña astilla del ojo de su hermano, de su prójimo. Nos cuesta mucho ver con claridad cuando hay una viga en nuestro ojo. Voy a decir de nuevo esto, ¿por qué ¿por qué estoy hablando de esto? No me es fácil, se los prometo, no me es fácil, porque soy humano y hierro también, hierro, de errar, ¿sí? Estamos hablando de errar, de como yo creo que no se lo voy a decir esta vez, se lo voy a decir la próxima vez, aunque eh, es mi deseo llegar a esa parte de lo que significa en el original pecado, la falta. Le digo a usted con toda sinceridad que me está siguiendo esta transmisión y que se atreve a seguir este ministerio en Honduras. No es cómodo para mí enseñar de algo que yo sé que también tengo falta. Y le voy a decir algo que me dio esta semana la autoridad para yo enseñarle esto. Una de las Biblias comentadas que tengo y que uso para estudiar los mensajes que comparto con usted. Tengo una colección de Biblias impresas y digitales y yo las necesito porque no soy teólogo. Entonces, al no ser teólogo, me siento en desventaja de los que sí lo son y que han estudiado y han pasado en seminarios, en institutos bíblicos. Yo he pasado en institutos bíblicos también, pero yo sé que no soy teólogo y entonces necesito de lo que otros han estudiado al respecto. Y una de mis Biblias, estudiando este mensaje, este pasaje de Gálatas, es la Biblia comentada de Charles Stanley. Algunos de ustedes han escuchado en el YouTube o aquí en las redes sociales mensajes del hermano Stanley, un gran predicador, un gigante para mí. Por cierto, ahora me ocupo, empezando como un mensaje para usted en referencia a mí.
voy a corregirme lo que acabo de decir, un gigante de la fe, un gigante predicador, porque honestamente así es como yo veo a todos los demás. Pero al escuchar de las fallas de otros, al escuchar de mis fallas, al saber mis fallas, pero escuchar de las fallas de aquellos que yo considero gigantes, o como se lo leí a un amigo y yo se lo comenté a usted y le dije que se lo iba a repetir justamente en este miércoles. Un amigo que es amigo personal, pero también lo tengo, sigo sus comentarios en el Twitter, mencionaba hace unas 2 o 3 semanas una expresión que me pareció muy curiosa y yo sabía del personaje por el cual él estaba poniendo ese comentario. Él decía algo así, que admiramos tanto a nuestros héroes que se nos olvida a veces que ellos también tienen agujeros en sus capas. Yo sabía exactamente de qué personaje él estaba hablando. No he hablado con él por teléfono o en chat como alguna, allá de vez en cuando solemos hacerlo. No es alguien con quien tenga una comunicación tan cercana como lo tengo con mis mentores o pastores. Eh, Como solo con esa curiosidad que uno le tiene como persona, ¿verdad? De si se estaba refiriendo exactamente al personaje, al héroe, al gigante de la fe, al quien yo tenía en mente. Entonces, pero yo sé, estoy casi seguro de quién estaba pensando, sobre todo porque en el momento en el que lo está colocando en su Twitter, estaba yo sabiendo de un personaje que yo le dije el domingo, por ética, no era conveniente que yo mencionara su nombre, porque suficiente es, y hoy en el camino de mi trayecto de Zamorano para acá, Tegucigalpa, venía escuchando una de las radios y una canción que decía, no leña del árbol caído. Yo dije, qué justo del mensaje que voy a predicar en un momento. Entonces, me he quedado a partir desde este personaje que se ha estado hablando mucho en las redes sociales sobre sus fallas, ¿verdad? Y como un gigante de la fe, un gran predicador, le descubren pecado, ¿verdad? Ahora, no nos debiera de extrañar nada de eso. ¿Por qué no nos debiera extrañar? Mayormente a nosotros los hijos de Dios, los cristianos. Porque el hecho de que alguien predique públicamente como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, eso no significa que ya somos totalmente inmunes al pecado. Somos vulnerables tanto como aquel que no hace absolutamente nada para exponer su fe públicamente. Porque incluso hay algunos que ni siquiera exponen su fe en lo privado, ni en su familia. Yo conocí a una jovencita hace unos años en los que me llegó a decir, mire, ¿cómo es posible que un cristiano pueda aparecer por tanto tiempo callado y que nadie sepa que es cristiano? Y entonces yo le dije, bueno, eso es posible, pero ¿a quién te estás refiriendo? Y me decía, a mi papá. Yo ya iba a la iglesia, había aceptado al Señor y incluso hasta les motivaba a mis padres. Y mi papá me dice, yo ya soy cristiano, acepté al Señor y ya le cuenta su testimonio, pero yo jamás me había dado cuenta que él lo era. La misma hija asombrada porque la fe del papá no era ni siquiera pública a nivel de interno del hogar. Por eso es de que yo le decía con respecto al desafío de febrero, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Identifíquese como un hijo de Dios. Ahora, aquellos que no lo quieren hacer, quieren ser cristianos de la secreta, tiene que ver por el hecho de que, ahí es que, ¿y si se me va un pecado? ¿Y si se me zafa los tornillos de la cabeza y empiezo yo a hacer cosas que no debiera? Ojalá y no nos suceda. Ahora, sea un pecado público o un pecado privado, pecado es pecado. Y nosotros tendríamos que estar confesando nuestro pecado delante del Señor. ¿Y por qué es que cometemos pecado? Bueno, porque satisfacemos los deseos de la carne. Y ahí viene el asunto. ¿Y qué pasa cuando satisfacemos los deseos de la carne? Bueno, aquí es donde
quiero empezar en donde me quedé el miércoles pasado, con respecto a la responsabilidad de la libertad a la que Dios nos hizo. Dios nos hizo libres. Vea lo que dice Gálatas 5:13, y aquí va mi primer punto para el mensaje de esta noche. Porque vosotros, hermanos, dice Pablo, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13 le leí. Ahora vea por favor Romanos 6:22. Vamos a estar viendo entre Gálatas 5 y Romanos 6 y 7, para que usted tenga un separador ahí en su Biblia, usted tenga sus dedos si quiere ahí, para que juegue conmigo en esos dos pasajes que van a ser los de importancia o relevancia para el mensaje que estamos compartiendo. Dice Romanos 6:22. Y tal vez el versículo le va a aparecer ahí en pantalla. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y luego el 6:23 es famoso, ¿verdad? Usted lo puede leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que el primer punto, ¿libertad o esclavitud? ¿Qué prefiere? ¿Qué quiere? ¿Libertad o esclavitud? Ha escuchado, me refiero a los hermanos que están siguiendo esta transmisión fuera de Honduras, porque en Honduras escuchamos eso. Los de la caravana migrante, porque es que cientos y miles de hondureños van camino hacia Estados Unidos en una caravana a la que se le ha denominado la caravana migrante, porque van buscando libertad, mayormente libertad financiera. La situación en el país está tan difícil, política, inseguridad, mucha violencia, muchas muertes, eh, hay pobreza extrema, hay falta de oportunidades laborales. Y bueno, a la hora de no encontrarlo aquí, la gente va para allá. Eso significa que yo estoy de acuerdo con ello, no lo vaya a malinterpretar, porque no estoy de acuerdo con ello. Arriesgan la vida, se arriesgan la vida, pero allá están, ahí van caminando. Qué difícil la situación, buscando la libertad. Todos, si nos ponen en la balanza, ¿qué quiere? ¿Ser libre o ser esclavo? Por supuesto, ser libre. El asunto está en que, hablando de la vida espiritual, cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne, que todavía no hemos ni siquiera entrado a la manifestación de las obras de la carne, todavía estamos en estos preliminares que es necesario que veamos previo a que podamos reconocer entonces cómo es que llegamos a ese momento de la satisfacción de las obras de la carne. Semanas anteriores le dije, son de las cosas en las que usted se da permiso. Usted y yo nos damos permiso. Y también le decía la semana anterior, nos toca desaprender cómo vivíamos en la carne y nos toca aprender a vivir en el espíritu. ¿Cómo se desaprende? ¿Ha escuchado esos conceptos en educación, en desarrollo profesional, en charlas motivacionales? Grandes conferencistas he escuchado yo que lo proponen como una manera de avanzar en su profesión, en su vocación, en su trabajo. Dice, conviértase en un mejor usted, conviértase en la mejor versión de sí mismo. Óigame, son cosas muy bonitas. Qué bonito se oye. De hecho, yo tengo un amigo cuya disertación es muy cotizado él para las empresas, y tiene una disertación, una conferencia de esto, de desarrollando la mejor versión de mí mismo. Me encantó su conferencia. Yo dije, qué bueno está, qué bien atinado está enseñando al respecto. Sin embargo, nos toca entonces, si tenemos que desaprender, aquí hay algo bien claro y puntual de lo que tenemos que desaprender. Mientras estábamos sin Cristo, a ver si me sigue con esta parte, mientras estábamos sin Cristo, estábamos acostumbrados a una libertad incondicional, hacíamos lo que queríamos.
Yo le explicaba a usted y le decía, mire, allá sin Cristo éramos libres de hacer todo. Y entonces tanto nos sentíamos libres de hacer cualquier cosa, éramos esclavos del pecado, que eso es lo que nos dice la Escritura. Nos dice, a libertad fuisteis llamados, a libertad. O sea, no éramos libres. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Qué tremendo es esa palabra, la santificación. Y hoy ya le enseñé al respecto a usted, pero se lo vuelvo a decir por si es la primera vez que está siguiendo esta transmisión. La santificación es solamente que Él nos puso aparte. No es una aureola aquí sobre nuestra cabeza. Es habernos apartado del mundo para que nosotros viviéramos ahora siervos de Dios. Hemos sido llamados a libertad. El reinado del pecado es la esclavitud, como nos lo dice Romanos 6:12. Ahí usted está cerquita. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo le dije a usted que íbamos a ir bien despacito para que porque no hay necesidad de correr. Si nos tuviéramos que quedar en un solo punto, pues en un solo punto nos quedamos y seguimos el próximo miércoles hablando al respecto. Pero hemos sido llamados a libertad y el pecado es un reino del cual nos esclaviza. Dice, volvámoslo a leer, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí tenemos que identificar varias cosas. Un reinado, el pecado, el cuerpo que se muere, de modo que lo obedezcamos. ¿A qué cosa obedecemos? Al cuerpo mortal. A ese es el que estamos obedeciendo. ¿Y en qué es que le estamos obedeciendo? En la concupiscencia. Ahora, esa palabra es bien importante que nosotros la desarrollemos. Concupiscencia. La concupiscencia viene del griego epitumia. Epitumia. Yo no soy griego, no hablo griego, aunque parezco griego, tengo un perfil griego solo por la nariz. Pero como tengo mi Biblia en estos idiomas y en mi Biblia digital me dice cómo es que yo lo debo de pronunciar, por eso es que yo se lo pronuncio de esa forma. Si hay algún griego nos corrige, ¿verdad? No, así no se pronuncia, pero eso lo hagan los griegos. El doctor Samuel Berberian allá en Guatemala nos podría decir exactamente cómo se debería de pronunciar esta palabra. Epitumia. La epitumea, lo dicen en algunos lados, significa un anhelo, un deseo, sobre todo para lo que está prohibido. Eso es la concupiscencia, deseo. Hay otra palabra igualita a la epitumia, que es un sinónimo, lujuria. Y de ahí también podemos sacar suciedad o inmundicia. Y la palabra inmundicia es del griego acatarsia o acatarsea. Las dos formas que creo que se pueden. ¿Qué es la inmundicia? Es la impureza, la cualidad física o moralmente de estar impuros. ¿Y qué era lo que nos hacía, qué es lo que nos hace o nos hacía ser impuros o sucios? Bueno, el pecado. La concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desenfrenado de satisfacer algo, de lo cual estaba acostumbrado a estarlo satisfaciendo. Se lo pongo de esta manera. Eh, por cierto, en la lista de Gálatas, antes de la lista del fruto del Espíritu, habla de la manifestación de las obras de la carne. Y la primera sección, no lo estamos estudiando todavía esta noche, lo vamos a entrar más adelantito. En la primera sección, las obras de la carne, la manifestación de las obras de la carne, son en 3, 4 secciones. Y la primera sección con la que empieza Pablo es en una sección en todos esos pecados relativos a la sexualidad. Y pareciera ser de que esa es una de las herramientas más utilizadas por Satanás
para hacer caer a cientos y miles de cristianos. Y digo hacer caer a los cristianos porque los que están en el mundo, los que no son creyentes de Cristo, los que no han todavía confesado a Jesús como Señor y Salvador y que están cometiendo inmoralidades, ellos están esclavos del pecado. Ahora, nosotros hemos sido llamados a libertad. Eso es lo que estamos hablando en este primer punto. Hemos sido llamados a libertad. Y si ya somos libres, entonces ya no debiéramos de estarnos dejando aprisionar por las obras de la carne, por los deseos de la carne. Y en esa primera sección están los pecados sexuales o de naturaleza sexual. Entonces, la concupiscencia o ese deseo desenfrenado de satisfacer algo de lo cual yo estaba acostumbrado. La costumbre se hace hábito y el hábito, después de tanto estarlo haciendo constantemente, ya se vuelve parte de mi sistema y de mi formación de valores y carácter. Se lo pongo entonces utilizando la primera sección de los pecados sexuales que aparece de la forma en como lo enseña Pablo a los Gálatas, que lo vamos a ver la semana siguiente, pero mencionado ahorita para que usted vaya tomando contexto, es los que ven pornografía, por ejemplo, buscan saciar ese deseo de estar viendo pornografía para satisfacer un deseo egoísta de su carne. Y entonces eso está allí puesto como un hábito, como parte del carácter, y mientras no se desaprenda a eso, ¿y cómo puedo desaprender? ¿Cómo puedo dejar de hacer algo? Voy a irme a otro de las otras categorías de la manifestación de las obras de la carne. Por ejemplo, el chisme, el rumor. Usted una persona que haya escuchado algo, una cosita por ahí, ya se imaginó el resto y entonces usted lo duplica o lo multiplica a otras personas con la poca información que recibió, agregándole todo lo que tenía en su imaginación. Entonces, este es un pecado también y hay que desaprender para dejar de cometerlo. Pero hay un deseo, nos carcome el deseo de hacer aquello pecaminoso y a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Nos encontramos haciendo ese tipo de práctica pecaminosa. Entonces, la acatarsia o la epitumia es la concupiscencia y la inmundicia, de lo cual nosotros tenemos que hacer a un lado, porque hemos sido llamados a libertad. ¿Se da cuenta por qué tenemos que ir bien despacito en este tema? Tenemos que ir bien despacio porque algunos, miren, yo no sé, no lo puedo saber, mayormente estando en una transmisión virtual, en una transmisión por internet, el mensaje, en estos tiempos de hacer iglesia virtual, el contacto pastor-oveja se ha disminuido bastante. Y yo siento que el día no me alcanza. Bueno, yo dedico mi parte de mi día a mi trabajo, a mi ministerio, y en mis momentos de que voy manejando empiezo a hacer mis llamadas por teléfono. No se extrañe que le llame por teléfono a usted si es miembro de intimidad con Dios y que le tome el pulso. Y si usted ha extrañado al pastor que no me llama, le he dicho a usted, no espere que yo le llame, llámeme usted también. Porque le cuento a mí, nadie me llama. No me llaman. Le confieso que nadie me llama. Algunos miembros de la congregación, bendito Dios, tenemos una relación laboral y tenemos una comunicación bastante cercana. Otros tengo que llamarlos yo para saber de ellos, porque si no, yo no sé de ellos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, pues, entonces yo no puedo saber cómo están sus cargas, cuáles son sus pruebas, sus problemas y cómo puedo orar de mejor manera con usted. Pero tenemos que tratar la manera de buscar cómo
cómo nos edificamos mutuamente para saber entonces cómo enfocar nuestro crecimiento espiritual. Y lo digo de esta manera, porque usted tiene sus luchas y yo tengo las mías. Y nosotros tenemos que caminar en este peregrinaje de nuestra vida terrenal para acercarnos a la imagen de Cristo. Y eso, acercarnos a la imagen de Cristo, es vivir en la gracia, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si usted ve en Romanos, eso no lo va a ver en pantalla. eh, Romanos capítulo 5, versículo 21. Porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Entonces, está el reino de la muerte o el reino del pecado, que leíamos en Romanos capítulo 6, versículo 12, pero también está el reino de la gracia. El reino del pecado fue fue evidenciado a través de la ley. Y ese es mi segundo punto. Ya vamos a entrar al segundo punto en unos minutitos, que estoy viendo que todavía tengo minutos para estar con usted. Y la gracia fue evidenciada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, son conceptos que usted y yo tenemos que manejar muy bien en nuestro caminar cristiano. Si usted es un creyente de poco tiempo de caminar con el Señor, déjeme pedirle que me pida. Déjeme, por favor, pídame a mí como su pastor. Si usted me considera que soy su pastor, por supuesto, dígame que yo le ayude en un discipulado. Usted tiene que por lo menos entrar en un discipulado de 3 niveles. Usted y yo como cristianos, como creyentes, cuando recién empezamos nuestra vida cristiana, debemos de pasar por lo menos en llamémosle así, pues en un curso de 3 niveles que se le llama discipulado. Desde el año antepasado y pasado estuvimos estudiando en un discipulado con mis hermanos del Zamorano. Teníamos allá 2 familias, abrimos la oportunidad para quienes se quisieran unir. Y hoy queda libre ese espacio porque mis hermanos terminaron. Ellos ya son creyentes de años anteriores también y no consideraba que ellos no necesitaban, que necesitaran, más bien dicho, el pasar por ese discipulado. Pero aquellos que todavía no han pasado por un discipulado, pídamelo y lo programamos y hacemos. Son 3 niveles. El material está ahí listo para estudiarlo y usted debe de aprender a ser un discípulo de Cristo. Si usted no aprendió a ser discípulo de Cristo, a usted le va a ser más difícil todavía caminar en este trayecto de la gracia o el desaprender a satisfacer los deseos de la carne. Así que hágalo de esa manera. Vivir en la gracia, como nos lo dice el versículo 1 del capítulo 6, no es licencia para proveer a los deseos de la carne. Le vuelvo a insistir en lo que ya le compartí en cultos anteriores y hoy mismo ya se lo mencioné. Dejémonos de estar dándonos permiso para ciertas actividades que nos llevan hacia la culminación en pecado. Y el pecado, el fin es muerte. Mientras que el fin de la santificación es vida eterna. Leímos ese versículo. ¿Lo tiene ahí? Si no lo volvemos a leer. Porque es bien importante. Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tenemos que ser claros allí en esta parte, porque si no estaremos nosotros manteniendo alimentada a la carne. Y empezamos con darnos ciertos permisitos allí de cosas, ¿verdad? Luego, el 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, satisfacer los deseos de la carne es es cometer pecado y el fin del pecado es muerte. Mientras que andar en el espíritu, el fruto es nuestra santificación, estamos puestos aparte, y el fin es la vida eterna. Entonces los caminos están bien establecidos y no podemos pensar en un tercero, no hay un término medio. Tenemos que entrarle justamente a esa parte del entendimiento. Mientras que yo le dé rienda suelta a los deseos de mi carne, mi fin es muerte. Mientras que yo aprenda más y más a permitir que el Espíritu produzca en mí el fruto que debe de producir, el fin será la vida eterna. Entonces, vivir en la gracia no me representa a mí la licencia para poder hacer lo que quisiéramos. Pero la próxima semana estaremos viendo qué es lo que esa clasificación de los deseos de la carne. Vivir en la carne no concuerda con quienes somos como hijos de Dios. Yo se lo ponía a usted hace varias semanas de esta manera. Evaluémonos a nosotros mismos por un segundo en nuestra manera de hablar, nada más. Empecemos con la manera de hablar. ¿Se le sale alguna mala palabra ya de vez en cuando? Si es así, no, mire, es que cuando a mí me enojan, rapidito se me vienen las malas palabras. ¿De dónde salen las palabras? Del corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que tenemos en el corazón? Lo que le hemos alimentado. Le hemos alimentado, escuchamos una mala palabra o nos la dijeron desde pequeños, nuestros padres así hablaban y se nos quedó, entonces empezamos a hablar de esa misma manera. Y cuando venimos a Cristo tenemos que botar esos rudimentos de la carne, tenemos que botar nuestras prácticas pecaminosas. Puede ser de que en nuestros inicios de la vida cristiana nosotros nos cueste hacerlo, pero no podemos de ser viejos cristianos y todavía estar hablando de manera vulgar y soez y con malas palabras. No me puedo dar el permiso de hablar de no hablar diferente, porque ahora soy de Cristo. Vivir en la gracia no concuerda con que yo le satisfaga los deseos de la carne en mi hablar, en mi pensar, en mi conducirme. Y próxima semana, si nos da tiempo, si es que podamos avanzar en esta noche, veremos entonces esa clasificación de la manifestación de las obras de la carne. Hemos sido diseñados para edificarnos mutuamente y la iglesia para eso está, para hacernos ver lo que tenemos de error en nuestra vida, para corregirlo y plantearlo delante del Señor y que nosotros prosigamos a la meta para ser como Cristo. Entonces, volvamos a Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra siervo, ¿se recuerda? Significa esclavo. Y la semana pasada decíamos, cuando éramos libres, entre comillas, hacíamos lo que queríamos allá, pero pasando era que estábamos siendo esclavos del pecado. Entregamos la vida a Cristo y entonces ahora nos trasladamos al lado de la santidad, de la santificación, y aquí ya no somos libres para hacer lo que querramos. Ahora somos libres en Cristo Jesús y hacemos la voluntad del Padre. Allá, esclavos del pecado, aquí esclavos de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 22, siervos de Dios. Allá, siervos del pecado, acá, siervos de Dios. Y esa palabra siervos de Dios se recuerda que ha sido utilizada como un término religioso o un término muy pomposo para darle a los que estamos en el ministerio. Le presento al siervo de Dios. Yo con mis compañeros de ministerio los molesto, el pastor Johnny, así le digo, a siervo de Dios.
Y el hermano Johnny Aguilar Dios lo proveyó de gran altura. Entonces le digo, altísimo siervo de Dios, le digo, ¿verdad? O también le puedo decir, siervo del Dios altísimo, que es la manera más correcta de decirle a un hombre hijo de Dios. Entonces, siervo del pecado, siervo de Dios. Siervos del pecado nos lleva a la muerte. Siervos de Dios nos lleva a la vida eterna. ¿Qué escoge? Yo escojo ser siervo de Dios. Y ese no es como un título pomposo de siervo de Dios. No, tengo que sacrificar mi carne. ¿Qué es lo que significa? Allá le daba rienda suelta a la carne. Aquí no. Aquí también me pasa que ya siendo cristiano, nacido de nuevo, y todavía tengo algunas prácticas pecaminosas. Eso es porque todavía no ando en el espíritu, sino que ando en la carne. Mientras ande en la carne, voy a satisfacer los deseos de la carne. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo en esta noche, para que nosotros seamos siervos de Dios y no siervos del pecado. Ahora habéis sido libertados del pecado. Somos libres. Ya no somos esclavos. Ya no podemos nosotros estar esclavizados allí. Acompáñenme, por favor, en Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Gloria al Señor. Yo no quería cerrar esta noche sin antes poder leer esos versículos que nos van a servir de pauta para el próximo miércoles, porque vamos a dejar por acá. Estamos estudiando solo un punto en este mensaje nada más. Lea conmigo el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que, resumamos lo que hemos estudiado en esta noche. Hemos sido llamados a la libertad. Y tenemos aquí dos caminos, ¿verdad? Esclavos del pecado, el fin la muerte. Esclavos de Dios, el fin la vida eterna. Esclavos del pecado, esclavos, no somos libres. Aquí sí, aquí somos libres y nos lleva a la vida eterna con Cristo. Eso nosotros es decisión personal. Yo no puedo decir por usted, usted no puede decidir por mí. Tenemos que hacerlo de manera personal. Y el fruto de la libertad en Cristo es la santificación y la vida eterna. El pecado nos trae cargo de conciencia. El pecado nos trae culpa. El pecado nos trae zozobra y esa sensación de suciedad, de inmoralidad, ese desasosiego espiritual, mayormente cuando ya hemos conocido la verdad, que es Cristo quien nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y al venir a Cristo lo conocemos a Él. Él es la verdad. Así lo dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Cristo tenemos la vida eterna, pero también tenemos la libertad. La verdad de Cristo nos hace libres. Nos evidenció estar esclavos y ahora nos invita a ser llamados a la libertad, nos llama a la libertad en Cristo que nos hace sus siervos para obedecerle a Él, obedecer a la justicia. Y nosotros tenemos que permanecer en ese contexto de la libertad. Quiero bendecirle en el nombre de Cristo Jesús. Espero que usted esté siendo conmigo la transmisión de manera pausada, de manera
así concentrados en lo que el Señor nos está hablando en esta noche y que no se desconecte en los próximos miércoles que vamos a estar estudiando de a pasito, porque algunos es necesario, y se lo digo de mi propia experiencia, yo necesito estudiar la palabra del Señor en esa forma, de manera que nos haga desaprender, porque estábamos demasiado acostumbrados a vivir cómodos, cometiendo pecado, dándole rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Pero tenemos que darle rienda suelta al Espíritu. Y usted y yo, conformados a la imagen de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias porque tu bondad ha sido grande y nos permites entrar en este estudio para saber lo que tendríamos que estar haciendo al vivir en nuestra libertad en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos que han estado conectados en esta noche con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas. Amén y amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, 7 de la noche, en Perspectiva Bíblica. Tenemos actividades, o como a mí me gusta decirlo más propiamente, recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Viernes tenemos grupo de matrimonios. Sábado, hoy las mujeres tuvieron una reunión hermosa en su club de lectura, pero el sábado tenemos reunión a las 3 de la tarde, la escuela bíblica para los niños, y a las 5:30 Conectados 2.0 es la reunión de jóvenes y estamos estudiando allí las 30 competencias espirituales. Yo le invito a los jóvenes a que se unan con nosotros. Y por cierto, el domingo a las 10:30 de la mañana, nuestro servicio dominical, Iglesia en Casa, para que usted y yo adoremos juntos al Señor y aprendamos de su palabra. Que tenga una muy buena noche. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y hasta la próxima. Buenas noches.